en la cual vamos a ir con las ideas de estos personajes que ves en pantalla. Muchos de estos son premio Nobel en este momento, ¿no? Y hoy día vamos a ir viendo uno por uno, así todas sus ideas, sus planteamientos, sus libros, sus recomendaciones, todo eso, ¿no? Y en qué momento han surgido, porque estos personajes no surgen en cualquier momento ni en cualquier lugar, surgen cuando hay la necesidad de que se solucione algún problema y surgen en el lugar donde está mayormente el problema y hay un financiamiento para ello, ¿no? Porque todo esto, muchachos, es financiado generalmente, ¿no? Salvo algunas ideas contrarias al capitalismo que van a ser tratadas de ocultar, tratadas de discriminar, ¿no? O perseguidas o prohibidas, ¿no? Pero la gran mayoría de lo que ves en pantalla son financiados por el gran capital en las universidades más ricas del mundo. Casi todos, salvo uno, nomás uno sí lo persiguieron, lo quisieron matar, le prohibieron, lo discriminaron, ¿no? Lo dejaron sin trabajo, tanto así que se murieron sus hijos. Dos de sus hijos mueren debido pues a la falta de trabajo, la falta de dinero, y él tiene que decidir entre la economía o el estudio económico o el trabajo directo, ¿no? Y en esa decisión, felizmente aparece un amigo, un financista, que le va a apoyar. Y él continúa estudiando. A ver, ¿de quién me estoy refiriendo? ¿De cuál de los personajes en pantalla? Sí, estamos hablando del famoso Carlos Marx. Acá, ¿ya? Entonces hoy día vamos a ver, como anteriormente hemos dicho, ¿no? Conocer los planteamientos económicos, acá, hoy día, en esta clase final, planteamientos económicos, ¿para qué? Para que sirvan de base a la ciencia económica, ¿no? Segundo, analizar las diversas escuelas. Esta última parte ya son 4 escuelas ya, ¿m? En la etapa científica de la economía, más rigurosos, más ordenado, con métodos, todos los pasos científicos. Y también identificar a los principales personajes que han planteado estas ideas, ¿no? Y que han hecho que la teoría económica avance, se desarrolle. Ya, esto habíamos visto una parte nomás, ahora voy a completarlo. El contexto histórico. ¿En qué época surge la doctrina liberal o clásica? Primero, ya a fines del siglo XVIII, o sea, 1760, 70, 80, ahí va a empezar a surgir, sobre todo en Europa, en Inglaterra, en Francia, Alemania, ahí van a empezar a teorizar a favor del empresariado europeo. Sí, y el centro de operaciones es Inglaterra, donde está la revolución industrial. Sí, y se conoce como liberalismo económico también. Objetivo, asegurar la propiedad privada, asegurarla y que nadie le cuestione a la burguesía el poder que ha conquistado ya. ¿Sí? Primero económico con la revolución industrial y después político con el trabajo que hizo Napoleón Bonaparte. En toda Europa difundió todas las ideas liberales para de esa manera imponer al mundo europeo en la etapa capitalista e industrial, el liberalismo. Pese a que ha sido derrotado, ¿no? Napoleón, pese a eso, Napoleón había difundido todas las ideas a nivel europeo. ¿Ya? Sí, también el desarrollo de la revolución industrial, como ves en pantalla, sí, sí. Y otro hecho interesante es la independencia de los Estados Unidos. Sí, aquí también se consolida la burguesía estadounidense, la industria se desarrolla y tenemos un país capitalista al 100%, ¿no? Allá en Estados Unidos. Sí, ahí sabemos que en el Acta de Independencia jamás consideraron a la mujer, al indio, al pobre, humilde o al esclavo. 4 sectores fueron totalmente discriminados. En esa reunión hubieron puros varones escribiendo sus derechos, sus necesidades, en un documento llamado el Acta de Independencia de Estados Unidos. Ustedes si quieren pueden leerlo, está en internet. Claro, así es. Otro aspecto fundamental es la Revolución Francesa.
en la cual a través de la violencia revolucionaria, los franceses imponen los principios de la Ilustración, a través de la Declaración Universal, la Declaración de los Derechos Ciudadanos del Hombre, a través del sufragio universal, a través de las libertades que se van consiguiendo en Francia de aquella época, ¿ya? Y se elimina al antiguo régimen. Francia ejecuta al rey, a la reina, al alto clero, a la nobleza, casi en su totalidad. Si no fuera por Napoleón, que también puso mano fuerte ahí, detuvo el avance popular, el desborde popular fue contenido por la acción militar del ejército francés dirigido por Napoleón. Si no, ahorita no hablaríamos nada de religión en Francia, nada de nobleza, nada de monarquía, ¿no? Todo eso había sido eliminado totalmente, ¿sí? Se asaltaron el Palacio de Versalles, se llevaron todito. Lo que no pudieron llevarse es la pared, el techo, ¿no? Pero todito fue asaltado, destruido, quemado o robado en todo caso, ¿ya? Sí. Y es la alta burguesía, conocido como los girondinos, los que contienen el avance popular y dan golpe de estado a los jacobinos, ¿no? Que son los más bravos ejecutando las ideas liberales, que son imposición de la república para establecer los poderes del Estado. Ahora, ¿qué concepción tiene la ideología liberal? Primero, basa la prosperidad nacional en la mayor productividad del trabajo. Ahí Adam Smith es bien claro. Mientras más especializado sea la persona, uno, ¿ves? 2, 3, 4 y 5. Entonces, en la medida que te especialices, que logres una profesionalización, una tecnificación, ¿no? Ahí vas a contribuir más al desarrollo económico del país, ¿ya? Sí. Y le dio una importancia principal a la producción, ¿no? El trabajo, al igual que la agricultura y a la industria. O sea, igualó ambas actividades. Antes, lo más importante era la agricultura, el producto neto, ¿no? Los fisiócratas. Pero con los liberales, esa importancia excesiva se nivela con la cuestión de la producción industrial. Se nivelan los dos, ¿ya? Se complementan. La producción industrial necesita de la producción agrícola para, ¿no?, desenvolver pues sus actividades normalmente, ¿ya? Entonces, la primera idea liberal es la división del trabajo, lo cual significa que el trabajador debe recibir una capacitación, una preparación para su especialización y de esa manera incrementar la productividad, ¿ya? Y la productividad ya sabemos en qué consiste, pues, ¿no? Producir más en la misma fábrica, en el mismo tiempo y con la misma cantidad de trabajadores. Sí. Y es ahí donde plantean su idea principal, que el trabajo es la fuente de riqueza, la fuente que crea el valor, mira, ¿sí? Y la riqueza de una nación depende de la cantidad de trabajo utilizado y del logro de su productividad. A eso se refiere, ¿ya? Y así vamos viendo que es el tema central de los liberales, decirle a los trabajadores que se dediquen a ser especialistas y de esa manera puedan construir, o mejor dicho, mejorar su productividad, ¿ya? Que obviamente va a tener como consecuencia que la empresa dispare la producción, ¿no? Dispare, aumente rápidamente, y de esa forma las ganancias se vuelven exorbitantes, ¿no? Sí. Bajo esta teoría, bajo este fundamento principal, el más beneficiado no es el trabajador, porque los salarios siguen iguales, hasta disminuyen, sino el más beneficiado viene a ser la gran empresa, la empresa capitalista, la industria, la fábrica, ¿ya?, que se desarrolla en Europa. ¿Ve? Ahí está clarísimo la intención de Adam Smith al plantear estas ideas, al igual que los demás economistas, ¿no? ¿Ya? El segundo planteamiento es que ellos argumentan que hay una existencia de un sistema de libertad económico. ¿Mm? Primero en lo político y después en lo económico.
no puede haber prohibiciones, no puede haber intervencionismo. Entonces los liberales se oponen rotundamente a la práctica intervencionista del Estado, que fue planteado por los mercantilistas y fue refutado por los fisiócratas. Los fisiócratas también plantearon de que el Estado tampoco debería intervenir, con su famosa frase, dejar hacer, dejar pasar, ¿ya? Entonces ahí tienes que acordarte bien ese punto para que no te confundas, porque te pueden preguntar, ¿y quién fue el antecesor, el antecedente, el precursor del liberalismo? Y ahí tenemos a los fisiócratas, que son los primeros en hablar de las libertades económicas en todo el mundo. Ya los liberales lo llevaron, lo desarrollaron, ¿no? Ahí está el desarrollo acá. ¿Qué dice? ¿Qué cosa es la libertad política? La libertad política se da eliminando cualquier tipo de regulación. Y una regulación para los empresarios son los gremios. Los gremios artesanales y comerciales van a traer problemas, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando los trabajadores se organizan, eso no conviene. Es mejor que cada uno esté por su cuenta, ¿ya? Y también los liberales van a romper todas las ligaduras con relaciones feudales antiguas, ¿no? Entonces, a eso se refiere la libertad política. No permiten que los trabajadores se suscriban, sean adscritos al dueño de la tierra, ¿no? Ellos plantean que si eres un trabajador, debes ser libre de tus decisiones, ¿no? ¿Para qué? Para ir a trabajar a la fábrica, ¿no? Porque la fábrica está en pleno ascenso, auge o apogeo. Y la libertad económica se refiere al impulso del libre comercio, el mercado libre, sin que haya restricciones. Y las restricciones siempre la pone el Estado, ¿sí? El Estado siempre coloca prohibiciones, restricciones, leyes que van a regular la economía, o sea, no lo deja al azar. El Estado tiene esa función de establecer normas para regular la economía y evitar, pues, los excesos que cometen los empresarios cuando producen, cuando distribuyen, ¿no? En estas ramas, mira, en la producción, en la distribución y en el consumo, ¿ya? Ahora, el tercer punto es el interés propio de la conducta humana. Nuevamente ratifican la idea de la libertad. La conducta humana no puede estar, pues, dirigida por alguien, ¿no? No puede estar sometida a alguien. Tiene que haber decisiones propias. ¿Con qué objetivo? Conseguir el provecho individual. Mientras que una persona busca el provecho individual, busca satisfacer sus necesidades exclusivamente, de igual modo, no sabemos de qué forma, pero según la teoría, dice que de igual modo impulsará el bien común. O sea, puedes actuar egoístamente, puedes buscar solamente tu beneficio, puedes ser arribista, ¿no? Y como sea a llegar a esa meta, ¿no? Por ejemplo, de un empleado pasar al mejor empleado, de ahí a un jefe personal, de ahí a un gerente, ¿ya? Entonces, así vas consiguiendo, pues, mayores cosas, ¿no? Va mejorando tu situación, pero como de lugar. Ahora, dice que esa actitud de ser egoísta, individualista, agresivo, dice que también va a beneficiar a los demás. O sea, la idea, la pregunta es, ¿y cómo lo hace? Pues, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Como dice la canción. Entonces, ahí está la interrogante. Pero la teoría es bien clara, dice, ¿no? El provecho individual también generará un bienestar general. Así es, ¿ya? Y esta explicación se conoce como la teoría de la mano invisible. Así le puso Adam Smith. Sí, sí. Ya los humoristas han sacado ya la caricatura respectiva, ya para que cada uno lo interprete según su punto de vista. Sí, ya sabemos que la mano invisible siempre favorece, pues, al empresario. Y el obrero siempre queda en las peores condiciones. Siguiente. Cuarto argumento de los liberales. 1. El mercado es el mejor asignador de recursos.
significa que los precios son los mejores indicadores de cómo está el orden económico. ¿Sí? Hay un principio que es el libre juego de la oferta y la demanda, donde ambos, la oferta, va a confluir con la demanda. Y cuando ambos coinciden, ahí se presenta un fenómeno que es muy difundido por el liberalismo, que se llama equilibrio de mercado. Entonces, con esta idea de que la economía se autorregula, se solucionan solitos los problemas con la actitud del comprador y el vendedor en negociaciones, ¿no? Buscando el bienestar de ambos y supuestamente llegando a un acuerdo que favorece a los dos, ahí plantea con clara contundencia de que el Estado no debe intervenir en esta autorregulación. ¿Sí? El Estado es dañino para la economía. Cualquier intervención del Estado alteraría este equilibrio normal, natural de la economía liberal o capitalista. ¿Ya? Entonces hay una apología así, fuertísima, para hacer creer a la población de que el mercado se encargaría de solucionar los problemas de todos nosotros. ¿Qué problemas tenemos? El empleo, los salarios, ¿no? El bajo poder adquisitivo, el desconocimiento. Entonces dice que el mercado se va a encargar de solucionar todo eso. El Estado no tiene que intervenir. Y te ponen ejemplos, ¿eh? Por ejemplo, dicen, ¿cómo solucionar el problema de la ignorancia en el Perú? Ya pues tienen que abrir colegios. Y no colegios estatales, colegios privados. Y el que puede pagar, porque es esforzado, ese que vaya a estudiar. El que no se ha esforzado, no se ha dedicado al estudio, ese que se vaya a trabajar nomás. ¿No? Así es la vida. Así es la vida. Ya, igual, en la alimentación, en la salud, en el deporte, en la cultura, igualito. Todo se cobra, todo se vende, todo es el mercado. Por eso nace esa famosa frase que algunos repiten, ¿no? Que se llama business on business. O sea, negocios son negocios. Aquí no interesa si te hace falta, si no puedes pagar, si esto que lo de acá, lo que interesa es la plata. Y por la plata baila el mono. Así se va a establecer la famosa teoría liberal en la cual se le asigna al mercado la solución de los problemas. Cuando todos sabemos que el mercado, a partir del siglo XIX para adelante, es controlado por grandes monopolios, duopolios, oligopolios, que en la teoría económica neoliberal le llaman la competencia imperfecta. Y cuando le preguntas a los neoliberales, oye, ¿y esto de la economía libre de mercado? ¿Qué te dicen ellos? Eso no existe. Es un modelo nada más, no te creas el cuento. Eso es un modelo para comparar con lo que pasa hoy día. Y hoy día estamos en un modelo de mercado de competencia imperfecta, y eso es lo que vamos a estudiar. Pero mucha gente que no analiza la economía, menos la historia, porque la historia no sirve para eso, para comparar, repite este discurso que estamos estudiando, que estamos analizando, ¿ya? Y creen que el mercado va a solucionar los problemas. Y aquí en Perú tenemos casi más de 30, 40 años con esta teoría. Y mire la condición de millones de peruanos. Acá el país, uno de los países más pobres del mundo. Más desempleo en el mundo, mira, 7 millones de desempleados. Tenemos la más alta tasa de mortalidad por esto de la pandemia. Estamos en el primer lugar, en los primeros lugares después de Brasil, creo, a nivel mundial, ¿eh? Tenemos un sistema de salud abandonado, un sistema educativo en las peores condiciones. El Perú ocupa el cuarto lugar en país considerado ignorancia. En la ignorancia, sí. No, la gente, la mayoría no sabe los conocimientos básicos, pero sí son adormecidos, sí son, las poblaciones son jaladas hacia la diversión, hacia el juego, a cosas secundarias, ¿no? Por ejemplo, la hinchada, ¿no? La hinchada peruana es jalada hacia ese tema, ¿no? Y muchos de ellos ya no estudian, ya no les interesa el análisis, la reflexión, menos la crítica, pero sí. Mira, tú lo pones ahí, la situación de la educación, la salud, está mansito, tranquilo. Le pones el caso del fútbol y está furiosísimo. Ayer han dicho todo lo que han podido. Hasta han amenazado con ir a agredir al árbitro, etcétera, etcétera. Así es. Entonces, esa es
la actitud que vemos en la actualidad. Entonces, el libre mercado lograría pues un equilibrio, ¿ya? El quinto postulado es que los liberales identifican tres clases sociales en el capitalismo. A ver, la primera clase serían los trabajadores, o sea, los proletarios, esos que van a sus labores tempranito, ¿no? Llegan a las 7, 8 de la mañana, firman o marcan tarjeta, ingresan a su máquina y ahí se ponen a trabajar, produciendo, ¿no? Transformando la materia prima. Ya, ese sería el obrero proletario. Ya. Luego la tercera clase son los terratenientes. Estos son los hacendados, los campesinos ricos, los cuales tienen como característica que son dueños de las grandes propiedades, las grandes extensiones. Así es. Y tenemos, por lo tanto, acá gente muy poderosa en los terratenientes, ¿no? Antes llamados señores feudales. Y el tercero es la burguesía, son los capitalistas, los inversionistas, ¿ves? Entonces se establece una especie de pirámide social, donde la mayoría de trabajadores está en la base, ¿no? Asalariados, humildes, explotados, y para que no se percaten de su situación miserable, lo llevan a la ignorancia total, lo confunden con una serie de mensajes diarios. Es una campaña de desinformación, de alienación al trabajador. Y este vive contento en su miseria, vive contento, tranquilo en su ignorancia, ¿ya? Y es así. Luego de ellos están la burguesía, por acá mira. La burguesía sabe cómo utilizar el control ideológico a través de la jerarquía religiosa, ¿no? A través del discurso religioso, pero también si los trabajadores no se someten, ahí está la fuerza bruta, que son los militares, ¿no? Y así vemos una escala social que se identifica a tres clases sociales principalmente. Entonces, los capitalistas, ¿qué van a hacer? Los propietarios de los medios de producción, que van a obtener la ganancia a cambio de eso. Los terratenientes son los dueños de la tierra, van a obtener la renta. Y los obreros, estos son los dueños únicamente de su fuerza de trabajo, ¿sí? Y ellos van a recibir a cambio de su fuerza de trabajo, que la alquilan, ¿no? Por necesidad, un salario. ¿Ya? Entonces los liberales identifican estas tres clases sociales principalmente. Sexto, van a distinguir dos tipos de valor de las mercancías. Dos. El primero es el valor de uso. Se refiere a la utilidad que tiene el producto, ¿no? El valor de uso, ¿para qué sirve el producto? Por ejemplo, ese celular que estamos utilizando, ¿cuál es su utilidad? ¿Cuál es su fin? Esa mesa en la cual estamos ahí recostándonos, esa silla, esa laptop, ¿no? Ese plumón, ese mouse, ¿no? Esos audífonos, etcétera, ¿no? ¿Para qué sirven? Ahí va el valor de uso. Y el otro es el valor de cambio. El valor de cambio se refiere al aspecto cuantitativo, ¿no? Que se expresa en dinero. Se hace un cálculo, ¿no? Relacionando a las horas de trabajo que se han invertido ahí y se saca una cifra adecuada, ¿ya? Entonces el valor de uso, vamos a decir, que es la capacidad de la mercancía para satisfacer una necesidad. Y el valor de cambio se refiere a la expresión monetaria, que va a ser utilizada para conseguir ese producto, ¿no? Es decir, una cantidad de dinero, el valor de cambio, su precio. Su precio va a ser el valor de cambio, ¿ya? Entonces, estar atento. Ya, muy bien. Ya, ahorita me acaban de comunicar que el día viernes vamos a nivelarnos a las 12:30 hasta las 2 de la tarde. Ya, entonces les aviso eso, ¿ya? Por si acaso. Ya, entonces no se olviden. También plantea la teoría del valor trabajo. Teoría del valor trabajo. ¿Qué sostienen ellos? Ellos dicen que el valor de un bien o servicio está planteado por la cantidad de trabajo incorporado en ella. O sea, ¿cuánto trabajo ha dedicado este zapatero, ¿no? Este zapatero a elaborar estos zapatos?
y cuánta materia prima ha empleado en ese proceso de transformación, en este zapato, ¿no? De acuerdo a ese cálculo, el zapato va a tener un precio determinado, ¿no? Un valor determinado. La 8, ellos son los que promueven el comercio internacional, ¿no? Ellos son los grandes propulsores de que las economías deben relacionarse en el mundo. ¿Para qué? Para conseguir las ganancias, ¿no? Conseguir los ingresos, ¿no? El dinero. Mira. Y lo van a sustentar en teorías como las ventajas absolutas de Adam Smith y las ventajas comparativas del famoso David Ricardo. Y luego, ya contemporáneamente hablando, las ventajas competitivas en la actualidad, ¿no? Entonces, ellos plantean de que el comercio internacional se debe dar, pero con una condición, la división internacional del trabajo. Esta es la condición principal, que se conseguiría gracias a que los países se especializan en un área determinada. Por ejemplo, Inglaterra, de hecho, que se especializa después en la industria textil. Perú se debe especializar en la producción de oro y plata, que es su fuerte. No debe aspirar a tener industria nacional, eso está equivocado. Ellos deben hacer producción primario y para exportar, primario exportadora. Hasta ahorita, desde que nace el Perú hasta ahorita, esa es nuestra principal característica a nivel internacional. País primario exportador, ¿ya? En cambio, todos los países del mundo desarrollado no se limitan a exportar sus materias primas. Ellos lo que hacen es transformar la materia prima y exportar productos elaborados y con alta tecnología, es decir, con alto valor agregado. Y eso pasa pues, con Inglaterra, donde vive Adam Smith. Y evidentemente Inglaterra sale ganando en este intercambio comercial internacional, ¿no? De ahí la importancia que le den ellos a la división internacional del trabajo. ¿No? Ahí está, por ejemplo, los lugares donde se producen con mayor tecnología en el mundo. Estados Unidos tiene la cabeza. Luego, el más alto, bueno, el alto, ¿no? Ya los negritos, eso México, en Europa, etcétera, ¿no? Medio. Y el más bajo, y ahí está el Perú, mire. Qué problema, ¿no? Nos colocan en los países a nivel de los africanos. A nivel de África, así está la economía peruana, según este esquemita de la especialización del trabajo a nivel mundial. En cambio, China, Rusia, mire, Europa, Alemania, sobre todo, ¿no? Tienen una producción de alta especialización, automatizada ya. Aquí tenemos una producción casi artesanal, sí, muy atrasada. Por eso necesitamos especialistas, ingenieros, necesitamos profesionales. Sí, pero Chile, a diferencia del Perú, tiene ciertas zonas industrializadas. ¿Ya? Sí, hay una diferencia con el Perú. En el Perú, en la mayoría de zonas, tenemos casi inexistentes las industrias. Las industrias están focalizadas en algunos lugares, y es una industria pequeña, ¿no? La industria textil de Gamarra, por ejemplo, es una zona en todo el Perú. O sea, no encuentras otro Gamarra en Trujillo, en Arequipa, no hay en la selva, en la sierra, no hay un Gamarra así. Es uno. Y en cuanto a la comparación latinoamericana, es insignificante, no figura en la lista de industrias sudamericanas. En cambio, te vas a Chile y ahí sí encuentras varias ciudades que tienen industrias, que tienen desarrollo económico. Sí, hay una diferencia también, ¿no? Y así. Entonces, ahí se da. Esta rayita que he puesto sería la rayita con este nombre, así, División Internacional del Trabajo. Y todos saben que esta rayita, pues, es la línea ecuatorial, ¿no? Que divide al mundo en el hemisferio norte y el hemisferio sur, que justo coincide con esto de la especialización. En el norte se encuentran pues, las zonas más industrializadas del mundo. Y en el sur, por una cuestión de coincidencia,
se encuentran los países pobres, los países atrasados. Ahora, el representante número uno de todo esto es Adam Smith, un escocés que trabaja toda su vida en Inglaterra. Este es el fundador, este es el padre de la economía liberal, economía moderna, economía clásica. Ahora, ¿por qué lo consideran así? Porque él se encargó de ordenar de la mejor manera los planteamientos liberales. Ahora, no es el único, no vayan a pensar que este es el único solito, ¿no? Él lo que hizo realmente es conocer el planteamiento de todos los liberales de la época y los anteriores y ordenarlo de la mejor manera. O sea, él utilizó todas las ideas liberales de su época para sistematizarlo y ordenarlo de la mejor manera, y por eso se ganó el título de el fundador y el padre de la economía. Él es el que habla acerca de la mano invisible. Sé egoísta lo más que puedas, sé un individuo individualista, ¿sí? Contra egoísta, no prestes nada a nadie, solamente busca tu beneficio personal. Ya, si tienes el mejor libro de economía, jamás se lo menciones a nadie, ni le prestes tampoco, ¿eh? Tienes las fijas, ese es para ti nomás, ¿ya? Si vas a postular y te han dado las fijas, ya, solito, nada más. Y según esta teoría, siendo así recontra egoísta, individualista, vas a causar un beneficio a los demás. ¿Cómo será ese beneficio? No sabemos, ¿no? Esa es una teoría de la mano invisible. Ya, la otra es la teoría del libre mercado. El mercado no debe ser regulado, ni vigilado, ni restringido. El mercado debe ser libre totalmente, donde los empresarios puedan hacer lo que quieran, los trabajadores pueden decidir dónde ir, dónde no ir, así. Y ese discurso es el más difundido a nivel mundial, en todas las universidades. San Marcos no es excepción. Nuestros chicos que van a ir ahora a la Facultad de Ciencias Económicas van a ser bombardeadazos con estas ideas. Quizás cuando ya nos encontremos más adelante, van a pregonar estas ideas en sus muros, en sus comentarios, ¿no? Sí. Pero no solamente en la universidad, en la academia también ya hay una influencia de estas ideas, y lo peligroso de todo esto es que sorprenden a los más inocentes, ¿no? Los jóvenes que recién están en formación son ganados por estas ideas y las defienden, ¿no? Las defienden a rajatabla. Sí, 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 son defensores a muerte de estas ideas. Pero cuando uno va a ver su vida económica, pertenece a la clase trabajadora, pertenece a la gente humilde, pero es un feroz defensor del empresariado. Uh-huh. Por eso salen unos memes que dicen, el mejor producto del capitalismo es un hombre humilde defendiendo a su explotador, ¿ya? Adam Smith es el que plantea la importancia de la división del trabajo, que es la especialización, ¿no? Y también plantea que el desarrollo de una sociedad, la riqueza de las naciones, depende de la productividad del trabajo. Mientras más productivo sea, hay más riqueza para todos. Este es su libro, el famoso libro, la Biblia de los liberales en el mundo, Riqueza de las Naciones, ¿no? Las cuales es estudiada sin un ápice de crítica ni reflexión. Se asume casi todo lo que dice como si fuera verdad. Y lo que es más grave, se difunde en colegios, universidades, institutos, Fuerza Armada. Bueno, la iglesia también es partícipe de esto. Si tú hablas con un sacerdote, te va a hablar de este tema, te va a fundamentar. La iglesia no se mantiene al margen, sus teóricos son liberales también. Los del ejército y Fuerza Armada, los teóricos también son liberales. Y en la universidad, colegios y academias también encuentras, mayoría son liberales, ¿ya? Y ahorita está disminuyendo casi a su mínima expresión otras escuelas económicas. La predominante es el liberalismo, el neoliberalismo. El segundo en importancia es David Ricardo. Son bastantes, por si acaso, estoy hablando de importancia. Este es en inglés. Este es el autor del libro Principio de Economía Política y Tributación. Sí, sí. Su principal planteamiento es la teoría de la renta diferencial. ¿En qué consiste? Él plantea que el valor de las tierras, o sea, cuánto cuesta la chacra, debe estar en relación proporcional a la productividad de la chacra.
¿no? Si la chacra es muy productiva, tiene buenos minerales, ¿no? Buen abono, tiene buena superficie, entonces la tierra debe costar caro. Pero si la tierra es barata, ¿no? O mejor dicho, da poca producción, ¿no? No produce lo necesario, entonces su valor debe disminuir. Uh-huh. Él sostiene que el valor de la tierra en relación directa a la productividad. Y el tercero en importancia es Juan Bautista Say. Este es el famoso de la teoría de Say, ¿no? En la cual también se conoce como la ley de los mercados, pero popularmente llamado la ley de Say, que plantea, toda oferta genera su propia demanda. O sea, los productores no deben preocuparse en producir lo que quieren, lo que desean. Ellos no deben decir cuánto van a producir, ¿no? Si van a producir 100, eso no debe ser preocupación. Si quieren producir 1000, 1.000.000, háganlo, si pueden. ¿Por qué? Porque en el mercado van a encontrar a 1.000.000 de compradores, así, necesitados por de esas mercancías. ¿Ya? Entonces él dice que siempre la demanda va a ser la oferta va a ser correspondida con una demanda. O sea, si el empresario saca 1.000.000, 2.000.000 de productos, en el mercado va a haber 2, 3 millones de demandantes de esos productos. Entonces no tiene que preocuparse por producir lo que él quiera. ¿Ya? Por eso el Estado nunca debe restringir al empresario. El empresario debe producir según su análisis, según su deseo, según su decisión propia. ¿Sí? Por eso recomienda que los países deben aumentar su producción lo que deseen, sin temor, porque toda oferta va a generar su propio mercado. También dice que el capitalismo no existen contradicciones. En el capitalismo todo es armonía, todo es tranquilidad. Todos somos iguales, vivimos sin ningún problema. Sobre todo, no hay problema entre la producción y el consumo. A mayor producción, mayor consumo. Por lo tanto, Say niega totalmente la crisis del sistema capitalista. Él no acepta para nada que el capitalismo genere problemas, genere desempleo, inflación, genere bancarrota de las empresas, ¿no? Etcétera, etcétera. Él niega todo eso. Esto es falso. Eso es la crisis, contradicciones no existen, hay una armonía. Claro, pues, si Jean-Baptiste Say vivió en una cuna de oro, en una economía estable, su familia, y él era pues de economía así pudiente, lo cual era totalmente distinto en las zonas populares de Francia. Y eso tú lo puedes ver en la película El Perfume, ¿no? Perfume, ahí te recomiendo esa película, ahora que ya tienes 16 años, 17 años, puedes ver la película con tranquilidad y ahí vas a ver la situación miserable de los trabajadores. A ver, pregúntale a esa gente de la película Perfume, pregúntale a ver si hay armonía en lo que se produce y lo que se consume. Si la mayoría se muere de hambre, la mayoría vive en la pobreza. Y para que no hablen ni critiquen, los han llevado a la ignorancia. Porque una persona que no sabe, no conoce, ¿qué va a argumentar? ¿No? ¿Qué va a explicar? Y en Francia se da todas esas condiciones, pero en Francia va a haber un elemento principal. La burguesía, en su afán de aumentar sus ganancias, sus riquezas, tiene que chocar frontalmente contra el antiguo régimen. Pero no lo va a hacer solita, pero la burguesía no es suicida. La burguesía no va a ir solito, porque la burguesía también es un sector minoritario. La burguesía tiene que convencer al pueblo de que el sistema ya está caduco y hay que transformarlo, y lo hace. Y ahí, en 1789, justo cuando Jean-Baptiste tenía 10 años, 12 años, no, un poquito más, ¿no? Sí, casi 20 años tenía Jean-Baptiste Say, se lleva a cabo la Revolución Francesa. O sea, él es uno de los personajes que ve la Revolución Francesa, ¿no? Y ahí, sin embargo, niega la crisis del sistema capitalista. Otro personaje es Tomás Robert Malthus. Este sí es peligrosísimo. Sí, peligrosísimo. Este es un inglés, ahí está la fecha de su... Y este plantea la idea irracional, la idea ilógica. La siguiente, mira, es un absurdo este planteamiento. Dice, la miseria de las grandes masas trabajadoras inherentes al capitalismo
se debía a que la población se multiplicaba más rápido que los medios de subsistencia suministrados por la naturaleza. Ahora, este es el que plantea que a mayor población, mayor pobreza, ¿no? Escondiendo así, de manera burda, escondiendo la explotación que son sometidos los trabajadores, para que ellos no se den cuenta, para que ellos no se percaten de que su sueldo es miserable y la ganancia lleva el empresario. Él sale con el argumento de que a mayor gente, mayor pobreza. Y por lo tanto plantea su teoría poblacional totalmente incoherente, ¿no? Porque en realidad todos sabemos que el aumento poblacional no trae por sí sola la pobreza, sino que en realidad es la mala distribución de la riqueza. O sea, un grupito de familias europeas, inglesas, se apropian de toda la riqueza y dejan a la gran mayoría en la miseria, en situación paupérrima. Así es. Exacto, Torres. Así es, como dice Torres aquí en nuestro chat. Él es el que inicia ese argumento de que cuando tenemos más hijos, ¿no? Somos más pobres. Y eso en ninguna parte del mundo es aceptado, bueno, por lo menos la gente culta, la gente que lee, no es aceptado eso, porque mientras más gente aumente, mientras más población aumente, hay más mano de obra, hay más trabajadores, hay más, se va a impulsar la producción. Ahora, lo que ellos no dicen es que el capitalismo, para aumentar las ganancias, ¿qué hace con la mano de obra? La destruye. Va expulsando trabajadores a la calle, va despidiendo masivamente para bajar los salarios. Eso es lo que tampoco explican ellos. Ellos se basan en una descripción sencilla y que mucha gente sin conocimientos económicos, ¿no? De historia, de sociología, cae en este discurso y apoyan lo que aquí en el Perú han realizado, ¿no? Que son las esterilizaciones masivas que realizó el gobierno de Fujimori. Bien, sí. Ajá, como dice Vargas, David, me dice, utiliza las matemáticas, ¿sí? Utiliza las matemáticas. Él dice que la población crece desbordantemente en progresión geométrica, wow, o sea, multiplicando, ¿ya? Mientras que los recursos, la comida, ropa, etcétera, crece en progresión aritmética. O sea, ¿cómo es eso, profe? Sumando, pues. 1 más 1, 2, 2 más 2. Entonces, los recursos son escasos. Y ahí surge la palabra escasez. Escasez. No alcanza para todos. También otro absurdo, porque los grandes capitalistas tienen llenecitos sus almacenes. Cuando uno va a su almacén, no hay sitio para guardar ya. Tienen que construir más almacenes. Ahorita tú te vas a cualquier centro comercial, le dices, ¿dónde está la mercancía que quiero comprar? Uy, mañana la vamos a vender. ¿Por qué? Porque lo van a traer al almacén. Ripley, Saga, Totus, no tienen espacio para guardar ahí y ya te han ofrecido un producto, entonces tienes que venir al día siguiente a recogerlo, porque lo van a traer de almacenes que ellos han habilitado en todo Lima, en la zona del Callao, en la zona... Si aquí en el Perú, que es un país pobre, pasa eso, imagínate en los países desarrollados, cómo serán los super almacenes, ¿no? Entonces, ellos inventan esto de la escasez para justificar la pobreza, porque hacen una rayita acá, mire, hacen una rayita acá, y a esta gente que no tiene recursos, porque hay escasez, le llaman pobres. Pobres. Entonces, ¿qué hacer con los pobres? Tienen que desaparecer los pobres. Y ahí plantea sus teorías de exterminio popular. Uno, ¿te acuerdas, no? Uno, en las guerras. Claro, pues en las guerras, ¿quiénes van a las guerras? El pueblo, nosotros. Y no vamos a la voluntariamente, nos levan, nos capturan y nos rapan y nos meten con uniforme, con nuestro fusil, un mesecito de preparación. A la guerra, vaya, y ahí la mayoría vamos a morir. Los oficiales, que son los pitucos, nunca van. Segundo, las enfermedades. Ahorita, de todas las mortandad que ha habido, de todas las, según estadísticas, en Estados Unidos por lo menos, 60 a 70% son latinos, gente que no es millonaria, son los muertos en Estados Unidos, que sobrepasan el 250.000 de muertos en Estados Unidos. ¿Ya? Acá en Perú pasa lo mismo. Acá la mayoría de muertos no son, claro, los contagiados son
lo de San Isidro, Miraflores, ¿no? Pero a ver, anda, mira la estadística de muertos ahí. Es totalmente distinta a la estadística acá en un departamento súper pobre como es Ica, en Chincha, por ejemplo. Cantidad de muertos en Ica, ¿no? Y aquí en Lima, en las zonas de la periferia, alrededor del cercado, ¿no? San Juan de Lurigancho, ¿no? En Comas, miles y miles de muertos. ¿Ya? Sí, dime, ¿alguna opinión? Bien, entonces, así sería la explicación. Entonces, según Malthus, las enfermedades, el hambre, la miseria y las guerras serían las encargadas de regular, ¿no?, la cantidad de población excedente. Sí, o sea, lo que él está planteando es la gran mortandad de gente humilde, gente sencilla, y que por su desconocimiento simplemente va a decir que la muerte es porque Dios así lo quiere, porque no se ha podido hacer más, pero no está en su cabeza la explicación económica de esa muerte. Ellos no pueden analizar económicamente de que al quitarle los recursos al presupuesto, abandonan el sistema de salud, no hay ni una medicina ni nada por el estilo, y la gente se muere por esas ausencias. No solamente por la enfermedad o por la irresponsabilidad de la gente, sino que el sistema de salud va a ser abandonado por estas personas que toman el control del Estado. Este es un libro, ¿no?, ensayo sobre el principio de la población, y hoy día se le conoce, a los seguidores de ellos se le conoce como los neomalthusianos. El neomalthusiano es aquel que razona igual que Malthus, solamente que lo ha mejorado, ¿no? Se dice, mucha población, mucha pobreza. ¿Qué hacer con la pobreza? Desaparecer a la población también. Y ahí ya te imaginas las ideas irracionales que plantean ellos. Eso le enseñan en el colegio, le enseñan en la universidad. Estas ideas son desarrolladas por los intelectuales en las universidades con el objetivo, pues, de confundir a la población, sobre todo a la población humilde, porque es impensable de que le digan a los ricos que reduzca su población, porque ahí no se habla de ese tema, ahí no se dice nada al respecto. Y ahí muy bien practican el aborto, practican todo lo que ellos quieren. Es en el sector popular donde se difunden esas ideas de control de natalidad, control, sí, todas esas cosas, sí. Exactamente, muy bien Torres, aportando a la clase. Los nazis también asumen estas ideas de Tomás Malthus y practican el exterminio. ¿Tú crees que mataban por matar? De ninguna manera. Hay una explicación. En la población alemana, gente intelectual explicando en un auditorio, ¿sí?, en un auditorio explicando la necesidad del exterminio. Así es Vargas, el pangermanismo, muy bien. El pangermanismo, dentro de uno de sus postulados, que es el nazismo en realidad, es la masacre de cualquier otra persona que no se parezca a los nazis, a los alemanes, ¿no?, a la raza aria, según ellos, la raza superior. Y Malthus cumple un papel fundamental, tanto dentro del nazismo, el fascismo, el falangismo, aquí en el Perú el fujimorismo, el aprismo también. Así es, ¿ya? Entonces tener muy presente de que estas ideas se difunden a nivel mundial, ¿ya? Sí, muy bien. Y ahí está la teoría de Malthus, ¿no?, que plantea que el crecimiento poblacional es tan elevado, rápido, ¿sí?, que va a generar, pues, un desequilibrio, va a generar problemas en la economía, ¿no? Y la producción de alimentos. Si hasta acá se queda todo, no hay problema. Sí, acá no hay problema. Pero si se pasa de este punto, donde hay una coincidencia entre población y recursos, si se va, ahí empiezan los problemas para Malthus. Y eso tiene que ser solucionado inmediatamente por políticas de Estado. O sea, Malthus no te recomienda así su idea al aire. Eso le dice a los ministros, a los reyes, virreyes, a los presidentes, a los gobernantes. El discurso malthusiano no es para discutir así en una clase solamente, ¿no?, para hablar acá, ¿no?, a nuestros postulantes. Eso se asume como política de Estado en diferentes países, sobre todo los más atrasados, donde hay más pobreza. Y se choca, pues, con cantidad de gente de diversas características, ¿no? Sobre todo la gente del pueblo, las minorías son perseguidas, asesinadas. Por ejemplo, en Estados Unidos,
masacran a cada rato a los afroamericanos, a los latinos, ¿no? Y sí, acá en el mundo también hay una persecución con la comunidad LGTBHI, bueno, y la lista larga, ¿no? De ese movimiento gay, también los persiguen a ellos, los matan. Uy, claro, es una minoría, pero tiene también sus derechos existentes, ¿no? Y ahí está la población, la teoría malthusiana. La teoría malthusiana dice que la población se dispara y los recursos no alcanzan, por lo tanto hay una crisis. Y esa crisis tiene que solucionarse eliminando a la población. Esta es la teoría. Esta es la teoría irracional, sin fundamento, ¿no? Donde se aplican las matemáticas. Pero ¿qué pasa en la realidad? En la realidad se dice que la producción es incontrolable. La producción capitalista llega a niveles máximos llamados superproducción, ¿ya? Y por otro lado, la población mundial tampoco se desarrolla tan rápido como dice Malthus, sin generar los problemas que vemos en la realidad. En realidad, lo que generan las crisis económicas no es el aumento poblacional, es la superproducción, la anarquía de la producción, que llega a estoquear los mercados, causando pues un exceso de producción que la gente ya no puede comprar, y cuando ya no entran ganancias a la empresa, esta empresa quiebra. Esa es la causa. Pero los liberales, astutamente, para confundir al pueblo, le dicen, no, la causa de la pobreza son los pobres, mucha población. Y algunos inocentes repiten el discurso, lo cual es totalmente peligroso porque estamos hablando de nosotros mismos, en contra de nosotros mismos, lo cual no es lógico ni coherente, ¿no? Por esa razón es importante denunciar el carácter antipopular de esta teoría, ¿no? Que apunta hacia el exterminio del pueblo. Hoy día muchos teóricos plantean de que esta pandemia puede estar dentro de este contexto, dentro de esta teoría, ¿no? De eliminar sobre todo a los ancianos que el neoliberalismo concibe como improductivos. Los ancianos para los capitalistas son gente que está en exceso ya. Como ya no producen, más bien gastan, entonces eso genera un déficit para el Estado mismo. Entonces debe haber pues una desaparición. Y eso lo ha dicho ya el representante del Fondo Monetario, del Banco Mundial, los ministros de los países imperialistas han señalado eso a cada rato, que la población anciana en realidad pues es una población improductiva y que genera un gasto que el Estado no puede cubrir. Por lo tanto, lo más aconsejable es que, aunque siendo un poco fuerte, es que esto se reduzca su salario para que no viva mucho tiempo. Por eso a los viejitos le pagan una pensión recontra miserable. Si ganaba 1.500, que es para sobrevivir, cuando se jubila, a ver cuánto recibe. 140, 150. Ya ves, aquí no estamos exagerando ni estamos inflando los hechos. Nuestros postulantes están informados que las cifras que reciben miles de ancianos es miserable. Sí, hay casos de lo que ha dicho la señorita, pero el promedio está entre 400, 500, 600. Es el más orgulloso de los viejitos que pasa ahí con sus 600 soles. Otros se van con 150, otros con 200, otros con 300. Y así, ¿qué van a hacer los ancianos? ¿Qué le queda? ¿Comer o curarse? A ver, ¿qué decidirían si uno es ancianito? Comer. Caramba, hay que comer nomás. Y la enfermedad se lo va a llevar así de encuentro, se lo va Esperarla a si tengo llevar. salud. Y es peor todavía, ¿no? En la cita de salud ya es fijo la muerte ya. Sí, entonces muchachos, así tenemos a los neoliberales implementando todas sus medidas, dentro de ello el malthusianismo. La otra doctrina que nos tocaría, que sería la quinta doctrina, o perdón, la cuarta doctrina, es la doctrina socialista. ¿Sí? Esta doctrina es fundada por la clase obrera, ¿ya? Que tiene sus teóricos, a uno de los más importantes es a Carlos Marx, ¿no? Y hay que decirlo claramente, este teórico, este ideólogo, es la pesadilla de los empresarios.
Si tú le presentas esta foto a un empresario, se le puede dar un trauma, ¿no? Le puede causar un problema psicológico, porque Carlos Marx argumentó, fundamentó todos los males del capitalismo, lo desnudó totalmente. Si alguien pensaba todavía que el capitalismo era salvable, que era buenazo, ¿no? Que era rete bien, con las ideas de Marx se lleva una versión objetiva de todas las miserias del capitalismo. ¿Y por qué razón millones de personas se mueren de hambre, se mueren de frío? Y no es por su situación propia de ser pobres, ni es porque son ignorantes, ni es porque son raza inferior, ni es porque son abundantes, sino que es una razón económica que él explica. Ahora, no es el único, ¿no? También está su compañero Federico Áñez. Entonces, el socialismo científico surge en una época llamada el industrialismo del siglo XVIII y principio del siglo XIX, donde se expresan las más serias contradicciones del capitalismo a través de la miseria de millones de trabajadores, ¿sí? La clase trabajadora que en ese momento no contaba con conciencia de clase. A ver, ¿a qué significa conciencia de clase? ¿Algún voluntario o voluntaria? Estar consciente del desequilibrio. Claro, muy bien. Ser consciente, darse cuenta de a qué clase social perteneces y por lo tanto, cómo te afecta la crisis, cómo te afecta la situación económica, ¿no? Si no eres consciente de eso, muchos van a pensar pues, que pueden ser millonarios, que son, ¿no? Pueden ser superiores al pueblo, pueden, y lo miran con desprecio a veces. Pero uno que tiene conciencia de clase, sabe su posición, es una persona ya más reflexiva, ¿no? Más tolerante con su propia gente, ¿no? Sí, esa es la conciencia de clase, ¿no? Darse cuenta. Y para eso tiene que no solamente estudiar, sino vivir los hechos pues, que son graves, ¿no? Ahora, el socialismo científico nace de los aportes de los socialistas utópicos. Por ejemplo, Saint-Simon, Charles Fourier, Robert Owen. Estos personajes habrían fundamentado una denuncia contundente, un análisis y crítica contundente contra el capitalismo, en la cual denuncian que el empresario se enriquece pues a costa de los trabajadores y los trabajadores son llevados a la miseria, viviendo en callejones, durmiendo en cartones, abrigándose con plásticos de la época, mejor dicho, barracas. ¿Ya? Y ellos son los que van a denunciar. ¿Sí? Pero tenían un problema. Ellos pensaban de que el capitalismo mismo iba a solucionar estos problemas. Ellos pensaban de que el empresario, al hacerle tomar conciencia, o sea, de explicarles los males del capitalismo, el propio empresario sería capaz de solucionarlo. Y ellos recomendaron que al trabajador hay que darle sus casas obreras, tiendas obreras, donde el precio sea barato. Ellos también van a inaugurar, por ejemplo, Robert Owen inaugura los primeros lugares donde guardan a los niños, las guarderías, ¿no? Y así. Pero va a ver que todos esos planteamientos la gran burguesía rechaza, los aplasta, los desconoce, no acepta nada de eso, los considera ellos, hasta los critica a ellos, ¿no? Yo aquí le dejo una explicación con gráficos para que usted ya lo revise con calma en su archivo que está ahí en la plataforma. Sí, las tres fuentes fundamentales del marxismo son, uno, la filosofía clásica alemana, que se basa en el estudio de los planteamientos de Hegel. Hegel tiene un análisis así poderoso, un razonamiento poderoso en cuanto a que todos los elementos de la sociedad están en constante contradicción. Claro, Hegel, como todo cristiano, ¿no? Él habla que Dios posiblemente es el que mueve todo esto, ¿no? Pero Marx coge esa dialéctica hegeliana, ese movimiento de las cosas, ¿no? Y le hace materialista. Por eso surge el materialismo dialéctico, que es la interpretación de la realidad en base a que todas las cosas están en constante movimiento, en contradicciones, etc. El otro planteamiento, la otra fuente del marxismo, es la economía política inglesa. O sea, de Alemania pasamos a Inglaterra. En Inglaterra, ahí es donde los liberales ocultan la lucha de clases, ocultan la plusvalía, ocultan la explotación y miseria de los trabajadores. Dice que todo está bien.
El trabajo fuente de riqueza, ¿ya? Marx coge todos los planteamientos de Adam Smith, lo estudia, lo desmenuza y critica contundentemente, planteando que el liberalismo es falso, refutando idea tras idea. Así es. Y el tercer sustento es del pueblo francés, que es un socialismo utópico que no tiene base científica. Y ahí estarían naciendo el socialismo científico, que se basa en la economía moderna, se basa en la política socialista francesa, pero ya mejorándola, y se basa en la filosofía alemana y en las ciencias naturales. Ahí también le dejo ya más especificado, y ahí está. Otra causa de que surja el socialismo es la clase obrera. Ha nacido ya. Entonces también se le llama marxismo por su autor. Su concepción del mundo implica una teoría del conocimiento, una explicación de todo lo que vamos sabiendo. La historia, cómo se desarrolla la historia, es la lucha de clases, el gran motor del avance de la sociedad. La teoría económica y social, ¿sí? Y ahí se rechaza el neomalthusianismo, se rechaza las ideas liberales que ocultan la miseria, la causa de la miseria de los pueblos, ¿no? Y también el marxismo, aparte de ser una cuestión académica, es un arma de lucha de la clase trabajadora para llegar al poder político, ¿no? O sea, conquistar el gobierno a través de acciones directas del proletariado y el campesinado y instaurar un nuevo sistema. Ejemplo, la Revolución Rusa, la Revolución China, la Revolución Cubana, Vietnam, Corea del Norte, etcétera, etcétera. Primer planteamiento, dice, la economía política. Le aplican el método histórico y ahí se aplica el materialismo dialéctico que concibe que todo está en movimiento, todo está en cambio, nada se mantiene estático, por lo tanto, todo puede variar, todo puede variar. Utilizan el método dialéctico, la investigación de las relaciones sociales de producción. Ese sería el primer planteamiento. El segundo planteamiento es la teoría de la plusvalía, en la cual se denuncia que la fuerza de trabajo en el capitalismo es convertida en una mercancía, un objeto, ¿no? Y ahí van a darse cuenta que el valor de uso de esta mercancía es la fuerza de trabajo en realidad. Y explican el carácter de la explotación capitalista. O sea, millones de trabajadores produciendo diariamente y pagándoles sueldos miserables. O sea, lo que le corresponde a ellos se lo apropia el empresario. ¿Ya? Sí. Entonces muestran las contradicciones antagónicas entre el proletariado y la burguesía, ¿no? Concibiendo la plusvalía como el tiempo de trabajo no remunerado por el empresario y apropiado por este, llamándole ganancia. El tercer punto es la teoría del valor. ¿Qué pasa con la teoría del valor? Ahí se destaca que el rol creador del trabajo del hombre, o sea, es realmente el trabajador el que crea el valor, no es el empresario, no es la máquina, es el hombre al poner todo en marcha, en funcionamiento, es que se va generando riqueza, ¿sí? Entonces, ese valor, ese trabajo, es el que establece el valor de las mercancías. Entonces, una mercancía se hace intercambiable de acuerdo a la cantidad de trabajo socialmente incorporada en esa mercancía. Luego plantea la Ley General de Acumulación Capitalista, ¿no? Uno, el incremento de la riqueza y lujo en la sociedad, ¿no? En el otro polo, la miseria, opresión y torturas en el trabajo, y demuestra el desarrollo capitalista se consigue, ¿no? En la explotación de los trabajadores y el enriquecimiento de la burguesía. El quinto punto se refiere a una sociedad dividida en clases sociales, ¿no? Unas propietarias de los medios de producción y otras propietarias de su fuerza de trabajo, o sea, nada, mejor dicho, ¿no? Solamente su persona nada más. En cambio, otros, en pequeños grupos que tienen pues haciendas, empresas, fábricas, industrias, edificios, etc. Entonces dice que estas clases sociales antagónicas van a ser suprimidas y eliminadas cuando desaparezca la propiedad privada y aparezca la propiedad pública dirigida por el Estado, en un momento histórico conocido como la dictadura del proletariado, que es la toma del poder del pueblo, ¿no? Despojándole toda la riqueza a la clase capitalista y distribuyendo entre toda la población, que es el 80-90%
mayoritariamente hablando. El sexto punto es analizar las condiciones de la reproducción capitalista, que conducen inevitablemente a la crisis de superproducción, lo cual ya hemos explicado anteriormente, ¿no? Ahora, el representante más importante es el fundador, Carlos Marx. Este es un alemán de una familia de judíos, o sea, era una familia de pudientes, ¿no? Tenía cierta economía, que para evitar problemas en Alemania se van a cristianizar. Va a estudiar en dos universidades, Bonn y Berlín, y su obra, una de las primeras obras y más importantes es el Manifiesto Comunista. Ahí está. Luego, al año siguiente, establece la contribución a la crítica de la economía política, y su obra fundamental es El Capital. Y en vida, él elaboró totalmente el primer tomo, que trata sobre el proceso de producción del capital. Una vez que muere Marx, deja múltiples escritos que necesitan ser ordenados. Eso lo hace Engels, y ahí nace el segundo tomo. Y antes de que muera Engels, se dedica a un trabajo titánico recolectando todo el material que Marx ya había apuntado, ya había hecho, y faltaba solamente una corrección y ya publicarlo, y nace el tercer tomo. Y cuando muere Federico Engels, el segundo socialista en cuanto a los fundadores, aparecen los escritos inéditos de Marx, que son el cuarto tomo, y que hoy día ya está publicado en las teorías sobre la plusvalía, el cuarto tomo del Capital, ¿ya? Entonces, estos serían los libros fundamentales del capitalismo, del socialismo. Engels, su amigo, ¿no? También es otro alemán que va a teorizar sobre el comunismo, y sus obras, ahí está el Anti-Düring, ¿no? Ahí están las obras de Engels, que explica pues la evolución de la sociedad, el origen del hombre, las ciencias naturales, etcétera, etcétera. Lenin continúa el trabajo a través de sus estudios, ¿no? Lo plasma en la historia de la Unión Soviética, y su libro más importante es El imperialismo, fase superior del capitalismo, y otros libros más. Hay una colección de más o menos 50 tomos. Ahí he puesto una colección reducida en la foto, porque no he encontrado la otra foto de los 50 tomos de Lenin, donde están todos sus documentos. A ver, ¿cómo se llama ella? Un voluntario o voluntaria. Así están preguntando en algunos lugares. Le ponen foto a los postulantes y ellos tienen que identificar la cara del personaje. Ella es Rosa Luxemburgo, una economista alemana que debate con Lenin temas económicos. ¿Cómo se llama él? Él es de China. Sí, este es un chino que también aplica el marxismo en su país, transformándolo de un país feudal a un país moderno, ¿no? Hoy día es la segunda potencia mundial, económicamente hablando, que es Mao Zedong en China. Y nuestro socialista peruano, que es José Carlos Mariátegui, y toda su producción intelectual. Ahora, los neoclásicos, ellos surgen a la mitad del siglo XIX. Buscan refutar al socialismo, pero fracasan. Sí, ellos defienden el liberalismo económico, lo van a remozar, lo van a mejorar, según, sí. También plantean que el pleno empleo es la solución y el equilibrio permanente. Contexto, la segunda revolución industrial europea y norteamericana, ¿no? ¿Te acuerdas de Ford? ¿No? ¿Te acuerdas de las empresas más destacadas de aquella época? ¿Sí? Y ahí surge el capitalismo monopólico, los cárteles, los trust, holding, el lumping, punto de Cornut, etcétera, etcétera. ¿Sí? Los neoliberales salen para enfrentar al socialismo que está desarrollándose y plantean nuevas teorías como el mercado libre, ¿ya? Son los mejores asignadores de los recursos, es una teoría de Adam Smith, lo refuerzan y dicen que el sistema capitalista es viable, se puede mejorar, se autorregula a través del mercado. ¿Sí? Ellos plantean la teoría, mejoran la teoría clásica, ¿no? No intervención del Estado. Y van a cuestionar fuertemente al marxismo, sobre todo. ¿Para qué? Para solucionar problemas del capitalismo, como por ejemplo, nuevas leyes económicas. Ahí está la ley del mercado, teoría del mercado, teoría de los precios, teoría de, o sea, la microeconomía, mejor dicho. Y fundamentan una nueva explicación
del valor de las mercancías, llamada la teoría del valor subjetivo. O sea, un producto no valdría solamente por la incorporación del trabajo socialmente en ella, sino valdría por la utilidad que tiene ese producto. Un celular que en realidad cuesta, toda su elaboración cuesta, a ver, ponle algo así de $200, ¿ya? Pero cuando empieza a usarlo, el consumidor empieza a usarlo y obtiene un alto grado de satisfacción, porque es un celular de alta tecnología, alta gama, él es capaz de pagar no $200, sino $1,000, $2,000. Entonces el precio ya no solamente se establece por las características del producto o los materiales que se han usado, la mano de obra que se usa hoy, sino por cómo satisface al consumidor. A eso se llama la teoría del valor subjetivo, ¿no? Que va a ser el que va a colocar los precios más altos a ese tipo de mercancías. Uno, fundamentan y sistematizan la teoría microeconómica, ¿ya? Sí, por ejemplo, estudian el comportamiento de las unidades económicas individuales, no les interesa a las clases sociales. Estudian a los empresarios, ¿no? A los consumidores, estudian el mercado, los precios, etcétera, etcétera. Dos, ellos redefinen el concepto de valor de uso, ¿no? Con una teoría llamada utilidad marginal. También aceptan ellos que existe la teoría del valor subjetivo, ¿no? En base al grado de satisfacción que obtiene el consumidor, va a ser capaz de pagar altos precios, altos precios. ¿Ya? Y tres, aquí se establece el valor de las mercancías, ya no por la cantidad de trabajo incorporado, sino por la magnitud de satisfacción subjetiva de los bienes. Por ejemplo, este carro que está acá, por el grado de satisfacción que tiene el consumidor, es posible pagar $500,000. Cuando un carro normal para cualquier ciudadano puede costar $15,000, o sea, 40,000 soles, este carro está valorizado en $500,000 a $1,000,000, ¿no? Entonces el consumidor que es plenamente satisfecho, que son los millonarios obviamente, van a poder pagar ese precio. ¿Sí? También sostiene el principio de utilidad límite, en la cual dicen que el valor de la mercancía no la determina simplemente su utilidad, sino su utilidad límite, donde dicen que la valoración subjetiva de la utilidad de una unidad de mercancía que satisface las necesidades menos apremiantes del individuo. O sea, parten de una magnitud dada de la existencia de mercancías. En realidad, esta teoría, así, es una crítica a esta teoría porque nos lleva a un asunto que no tiene una razón de ser, ¿no? También el valor de las mercancías a través de los precios de mercado. Eso va a ser fundamental. Y cuarto, los neoclásicos se oponen a la teoría marxista de la plusvalía. Ellos niegan la plusvalía. No aceptan. Otro postulado de los neoliberales es que la riqueza está en función de su contribución en la producción, ¿no? Y son los mercados libres los que van a retribuir a los factores productivos según cómo produzcas. Si produces más, te van a dar más. Por ejemplo, aquí está la productividad media, esto es lo óptimo. Aquí ellos recibirían más salarios según su productividad. Y también ellos niegan que las crisis sean permanentes, ¿no? Las crisis son solucionables, son transitorias y se pueden mejorar, no hay problema. Es el mercado el que va a solucionar. Y finalmente, ellos diferencian el equilibrio general del equilibrio parcial. Y los representantes, tenemos la Escuela de Viena, aquí está William Stanley Jevons, en inglés, critica a los clásicos, realiza un estudio sobre los precios en cuanto a la oferta del oro, y desarrolla mucho la estadística, o sea, introduce las matemáticas en la economía. Ya haciendo estudio de Inglaterra acerca de los recursos carboníferos, ¿no? Y trata de construir una teoría de la crisis mediante la teoría de las manchas solares. O sea, hace un estudio de las manchas solares y lo relaciona a la crisis y encuentra cierta similitud, ¿no? Y va explicando la cuestión económica con la cuestión astronómica, lo va relacionando. Y eso le da el premio Nobel, por si acaso. Karl Menger, este es otro economista que va a ser profesor en la Universidad de Viena,
también es uno de los fundadores de la escuela austriaca. Este es el que desarrolla la teoría subjetiva del valor, lo que hemos visto hace un momento. Y Hermann Gossen, el economista y psicólogo alemán, él plantea y sustenta la teoría de la utilidad marginal en sus famosas leyes de Gossen. Y aquí está von Bayer-Bauer, este también desarrolla la teoría del capital, donde reafirma el punto de vista de la teoría subjetiva del valor del famoso Karl Menger. Ahí están los rostros de estos personajes. Y la escuela lausana, este es en Suiza. ¿Ya? En Suiza, ellos van a aportar acerca del equilibrio general. ¿Ya? Las crisis son desequilibrios solamente, que se van a regular por el mercado. Ahí está León Walras. Él es un ingeniero de minas y periodista que fracasó en ambos campos. En economía le fue mejor. Y ahí escribe su obra Elementos de Economía Política Pura. Y su contribución más importante es el análisis de las condiciones del equilibrio general. Niega la crisis, niega cualquier problema grave que podría tumbar al capitalismo, ¿no? Él dice que son problemas que pueden ser solucionados, pueden ser... sí. Y ahí sigue Vilfredo Pareto, este francés de raíces italianas, también desarrolla las matemáticas en la economía, así es, y contribuye al estudio del método del equilibrio general. Su obra Manual de Economía Política. Y ahí tenemos al padre. Este es la escuela de Cambridge, Inglaterra, y ahí está la teoría del equilibrio parcial, y el padre de todos es Alfred Marshall. Este es un hijo de un banquero, de un cajero, perdón, estudió en Cambridge, ¿ya? Su obra principal es Principio de Economía, y recibe el Premio Nobel de Economía. Él estudia el comportamiento humano, trata de conciliar las teorías del valor, oferta, demanda, utilidad marginal, gasto y producción, y ahí le sigue su alumno, Arthur Cecil Pillou. Este es el discípulo que va a tratar de difundir todas las ideas de su profesor. Este es un discípulo muy consecuente, ¿eh? Toda su vida pasa difundiendo y desarrollando las ideas de su maestro. Y finalmente la teoría keynesiana, que surge en un contexto de crisis económica, la crisis del 29, que es causada por la superproducción, ¿no? El subconsumo, la supercapitalización, etc. Y aquí se va a sustentar que el capitalismo tiene salida, tiene solución a través de medidas de política económica. Aquí surge la macroeconomía, ¿ya? Sí, ellos son los fundadores de la macroeconomía, y surge la teoría de la demanda efectiva. O sea, el consumidor es demanda efectiva siempre y cuando tenga dinero en la mano. ¿Y cuándo va a tener dinero en la mano? Si la economía está quebrada. Cuando el Estado invierta en la producción de obras públicas, proyectos públicos, etcétera, etcétera, y absorba la mano de obra generando un ingreso que le facilita al consumidor contar con efectivo e ir al mercado a reanimar la economía. ¿Ya? Sí, este es el que plantea la intervención del Estado y es mal visto por los liberales. Pese a estar en la crisis, los liberales no ven bien esto del keynesianismo. Al final lo van a destruir al keynesianismo, lo van a atacar. Una vez que se recupera la economía con todas estas medidas que estamos viendo, ahí van a atacar los liberales. Ahí está su libro y el más importante de los economistas. Curiosamente, con sus aportes se salva el capitalismo, ¿no? O sea, momentáneamente. Pero jamás fue entregado el premio Nobel a este personaje que era el favorito para todos. Todo el mundo decía, este merece el premio Nobel. Así como hoy día todo el mundo dice que Cuba debería recibir el premio Nobel de Paz, pero se lo dieron a otro grupo, ¿no? Por el trabajo de los médicos que han ido por todo el planeta curando pacientes. Nadie ha hecho eso. Ni Estados Unidos, ni China, ni Japón, nadie. Cuba ha mandado delegaciones, más de 50 delegaciones a todo el planeta. A Perú también han llegado. Y, sin embargo, no le han dado ningún reconocimiento. Y este es su continuador, Paul Samuelson, continúa la obra de Keynes. Y finalmente, en la década de 70, producto de la crisis inflacionaria y la crisis del Estado, aparece el monetarismo. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ellos van a plantear que la inflación es el problema fundamental de la economía y eso se debe al mal manejo de la cantidad de dinero. Por eso ellos plantean una política monetaria restrictiva, rigurosa, ¿ya? Al máximo debe limitarse
la intervención del Estado. El Estado no debe participar en la economía. Estos son más radicales que los liberales y neoliberales. ¿Ah? ¿Cómo se regula la inflación? A través de regular la masa monetaria, o sea, disminuir la masa monetaria para que la gente no pueda comprar mucho, inmediatamente los precios empiezan a bajar, ¿sí? Y reducir el gasto público para que no pueda haber pues demasiado dinero en circulación, ¿sí? Eso es peligroso para ellos. Plena liberalización de los mercados, ¿sí? El mayor o menor impacto, austeridad monetaria. A ellos no les interesa si la gente no come, se muere de hambre, de frío, ¿no? Si los ancianos mueren. Ellos dicen, es un costo social. ¿Qué se va a hacer? Hay que pagar el costo. Pero ¿sabe qué costo es? Costo de los niños, ancianos y gente del pueblo. Porque la gente de estos teóricos viven en las zonas residenciales, en las mansiones, y ellos no sufren ni una pizca todos los reajustes económicos. Las políticas de shock económico no se aplican para ellos. Ellos están al margen porque ellos están en una economía bien sólida. El shock se aplica para la población humilde, ¿no? A ellos va el reajuste económico. Y este es su representante máximo, que es Milton Friedman, con sus obras en pantalla, ¿ya? Y finalmente, le dejo aquí este esquemita para que pueda repasarlo y pasamos a nuestras preguntas. Bueno, número uno, la pregunta número uno que vamos a ir marcando. A ver, todos abran sus archivos, sus PDFs. Sí, abrir sus archivos de PDF todos juntos. Sí, en este momento estamos abriendo los archivos. Vamos a dar lectura, ¿sí?, a nuestras preguntas para finalizar la clase. Ya, número uno. Sí, número uno. Ya, vamos a estas preguntas todos con su lápiz, lapicero. Vamos a empezar a marcar. Dice, 1. Nicole se encuentra a punto de dar el examen de admisión en una prestigiosa universidad del estado, seguramente San Marcos. Ella lleva varias horas estudiando y mientras está comiendo, recuerda que la escuela económica neoclásica plantea el principio de la utilidad marginal, el cual consiste en... ¿Cuál sería la clave, muchachos? O sea, en la medida que vamos consumiendo un producto más, ese producto más que consumimos nos proporciona una mayor satisfacción. A eso le llaman justamente principio de utilidad marginal. Es la clave C. ¿Ya? La satisfacción adicional al consumir un bien. En la clase de demografía, el profesor manifiesta lo siguiente. El ritmo de crecimiento de la población está en progresión geométrica, mientras que el ritmo de aumento de los recursos para su supervivencia está en progresión aritmética. Por esta razón, de no intervenir obstáculos represivos, el nacimiento de nuevos seres aumentará la pauperización de la especie humana e incluso podría provocar su extinción. Esta es una teoría irracional planteada por Tomás Malthus en su teoría llamada la teoría poblacional, la letra B. Marca la letra B en el número 2. En la 3, la idea de esterilidad de los industriales y comerciantes para crear riqueza en el proceso económico es fundamentada por el famoso fisiócrata llamado Francis Quesnay, letra D. Marca la letra D. Doctrina que parte de la crítica de la filosofía alemana, el socialismo francés y la economía política inglesa y que predice el colapso, la caída del capitalismo debido a sus propias contradicciones. Ese es el socialismo científico. Marca la clave casita, letra C. Cuando analizamos la decisión que toman algunos padres al contratar a una niñera para que ellos puedan dedicarse solamente al trabajo, aun cuando ellos mismos son mejores cuidadores, podemos afirmar que los padres generan más ingresos trabajando y pueden cubrir los gastos de contratar una niñera. Letra C. Los economistas clásicos intentaron y en parte lograron explicar el crecimiento y el desarrollo económico. Crearon sus dinámicas de crecimiento en una época en la que el capitalismo se encontraba en pleno auge, tras salir de una sociedad feudal y en la que la revolución industrial provocaba enormes cambios sociales. Estos cambios también dieron lugar a la cuestión de si se podría organizar una sociedad alrededor de un sistema
en el que cada individuo buscará simplemente su propio interés económico, ¿no? Algunos postulados de esta escuela son: el Estado no debe intervenir en el funcionamiento de los mercados, ya que los agentes económicos en su acción individual, como por medio de una mano invisible, un milagro, ¿no?, son dirigidos al equilibrio y a la eficiencia. ¿Cuál es la clave correcta del comentario? Uno lee las 4 claves y se da cuenta que es la letra D la que resume, sintetiza toda la lectura, que dice: las políticas fiscales, monetarias y subsidios obstaculizan el funcionamiento del mercado, porque el mercado se autorregula. La riqueza de los países está determinada a través de una balanza comercial positiva. Ya está la respuesta ya. Todos sabemos que ese planteamiento lo tienen los mercantilistas. Letra D. Siguiente. Economista que formuló la tesis: la población se multiplica con rapidez. Ya sabemos que es Robert Malthus. Marca la letra B. Y las dos últimas. Escuela de la utilidad marginal. Pertenece a los neoliberales, también se llaman los neoclásicos, la letra D. Y la última, para despedirnos: la idea central del control de la cantidad de dinero que debe circular en la economía fue formulada por un norteamericano en la famosa escuela monetarista, y sus alumnos fueron conocidos como los Chicago Boys. La universidad fue la Universidad de Chicago en Estados Unidos. Estamos hablando del premio Nobel de 1976, Milton Friedman, que aplicó las medidas económicas más drásticas en Chile, luego Fujimori lo aplicó en el Perú, que es el shock económico. Muy bien, hasta ahí. ¿Alguna pregunta, algún interrogante, algo que no esté claro? Muy bien, aquí han estado dando las claves nuestros jóvenes. Entonces ya tenemos ya todas las respuestas dadas. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Bien, entonces ya hemos... sí, ya lo subí el PDF, los 2 PDF. Ya, un mapa conceptual también les he subido. ¿Ya? Si quieren más teoría, me avisan para entregarle el material. ¿Ya? Pero ahí está, en el PDF está todita la teoría. ¿Bien? Sí, señoritas jóvenes, entonces ya pasaría, entonces, si no hay ninguna pregunta, pasaría a despedirme, esperando que todos estén bien, estén cuidándose y más adelante reencontrarnos como debe ser. Bien, un saludo a la distancia.